Videonautas, hoy venimos a quemar celuloide, cine a quemarropa, disparos, tensión y directores que cambiaron las reglas. Tarantino, McTiernan, John Woo o esas otras historias donde Kubrick te pega un tiro directo a la mente. Clásicos de videoclub, escenas que se te quedan grabadas y relatos que te atrapan por cómo están contados. Y sí, hoy se pasa por aquí hasta Bruce Willis en pleno apogeo, así que si este es tu idioma, quédate porque se viene un repaso muy interesante. Soy Carlos Llop, esto es Viernes Noche, arrancamos. Viernes Noche, porque tú no necesitas subtítulos para entender a Arnold. Muy buenas videonautas, pues estamos aquí con este top de pelis de cine a quemarropa. Estamos con Óscar Parra, nos unimos de nuevo Viernes Noche y Sonidos y Visiones para repasar un montón de pelis, ¿no? Una propuesta que me hizo Óscar de pelis que disparan directo al alma. ¿Qué tal, Óscar? Pues bien hallado en tu estudio y en el podcast que yo considero hermano ya, de Viernes Noche y Sonidos y Visiones. Y nada, pues vamos al ajo directamente, ¿no? Vamos a repasar estas pelis, vamos a ir de más reciente a más antigua para ir posicionándonos un poquito ahí en la historia, a lo largo de la historia del cine. Y vamos a empezar con una peli que para mí es muy especial porque recuerdo que la vi en mi 25, si no recuerdo mal, 25 aniversario con mis padres en el cine. ¿Qué memoria tienes? Sí, porque se estrenó esa semana y yo nací un 22 de abril y ese día fui con mi padre al cine que para mí ha pasado 2 veces en la vida, entonces tengo ese recuerdo. Y vimos la peli de Bruce Willis, 16 calles, de Richard Donner, un clásico que tiene por aquí Óscar, ha traído todas las pelis en físico. Para mí ya este director muy especial, ¿no? Porque ha hecho pelis como la saga Arma Letal, falleció hace poco, quedó ahí la 5 que no la pudo hacer. Está ahí Mel Gibson a ver si retoma esa quinta peli. Y nada, tenemos una peli que nos presenta a un Bruce Willis ya un antihéroe, un policía ya mayor, ¿no? Que tiene que proteger, digamos, a alguien. Cuéntanos un poquito, Óscar, esta peli. Bueno, pues esta película, en este top que hemos hecho de cine a quemarropa, que evidentemente, tengo que decirlo, tú lo has dicho al principio en la introducción, no es un top definitivo ni nada, simplemente es un top de películas que tengo yo por casa y que me gusta y que de vez en cuando veo, de este top a quemarropa, que es ese disparo que se hace tocando la ropa, por eso se llama quemarropa. Y esta primera pues es una película muy especial porque, claro, aquí vamos a hablar hoy de muchos directores conocidos y quizás no vamos a nombrar su película más conocida o más laureada, pero en todo caso Richard Donner, que es el padre también de la Superman, la primera, la de Christopher Reeve, pues aquí hace algo que a mí me parece prodigioso como aficionado al cine y como en su día editor, porque yo editaba vídeo, que es hacer una película a tiempo real. No sé si saben ustedes lo que cuesta eso, y es que conforme empieza la película hasta que acaba pasa hora y media en la vida real y pasa hora y media en la vida de Frank Moses, que es este policía que nos puede recordar esa forma que tiene Bruce Willis de interpretar a policías, o que son ya los directores lo que le dicen, oye, haz como El último Boy Scout, haz como Die Hard, ese tipo de policía ya que viene un poquito de vuelta de todo. En este está a punto de jubilarse, coquetea con el alcohol, o por no decir que es alcohólico. Está cojo también, ¿no? Está cojo, está hecho polvo, pero tiene más mili que Franco, tiene mucha calle, entonces, bueno, pues está en un... Y luego aparte es este tipo de... Bueno, es que me lo he apuntado, policía veterano, con recursos, con 1000 vidas, pillo, sagaz, mordaz, irredento, justo, implacable, directo, duro. Es este tipo de policía que también vemos en Red, estas 2 películas de humor de Red de espías desclasificados, que es, o sea, como que tienen, o sea, que te va a tener una panoplia o va a tener una caja de herramientas brutal para salir siempre airoso, y en esta película se ve porque además, ya les digo, a tiempo real. 16 calles, pues una maravilla cómo está filmada, y luego pues eso, que él tiene que proteger a un testigo que va a testificar contra la policía, entonces se va a destapar una trama gordísima y él hace lo posible. Bueno, la escena del autobús es brutal cuando él se atrinchera dentro del autobús y tal. Y bueno, a mí es una de las películas que ya les digo, o sea, te pones a verla y difícilmente la vas a quitar porque quieres verla hasta el final, aunque sabes la historia, sabes que va a acabar bien. Es una peli que no tanta gente conoce, ¿no? Pero que Exacto. Para mí, por ejemplo, se convirtió en un clásico desde el momento que la vi. Es la típica peli que dices, ostras, este director todavía tiene una historia de estas que marcan, que contar, que no va a pasar tanto a la historia como Superman o como Arma Letal. Sin embargo, una peli que merece la pena que se le dé una oportunidad. Aquí se puede ver en TV5, una plataforma menos conocida también, pero os animamos, ¿no?, a que le deis esa oportunidad a la peli. Y
Claro, sirva este top también para... Yo muchas veces me pasa, y yo creo que a ti y a ustedes les pasará, que te sientas delante de la plataforma y dices, bueno, ¿qué veo hoy? Y estás un rato ahí, tintín, tintín, tintín. Pues vamos a hacer este top un poco también para arrojar algo de ideas. Y algo de claridad en medio de este... Además, a todos nos pasa. Lo hablaba hace poco con un colega, con Sergi de Yols, que vino hicimos el top de Halloween, un poco de recomendaciones. Por eso mismo, porque a todos nos pasa que con los tiempos, con las prisas, te plantas en 7 plataformas que tenemos en casa, no sabes qué ver y muchas veces acabas por no ver nada, ¿no? Claro, o por... Y eso, teniendo estas personas de confianza como Óscar, como Sergi, a mí me descubren muchas pelis que no he visto y ya, de hecho, ahora en Halloween estoy empezando a ver. Vi una de las que me faltaba del top que atrae Óscar por ver también, y vas un poco como obligándote a ver esas pelis que sabes que tienes en el cajón y no las ves, y está guay. Entonces os animamos que si vais viendo alguna que no conocíais, nos lo vayáis comentando, y cada una de estas pelis que os molen también nos vayáis diciendo en comentarios, tanto en las redes de Viernes Noche como las de Sonidos y Visiones, vayáis comentando un poco qué os parecen, qué peli de estas os ha marcado. Claro. Yo quería remarcar, antes de dejar de lado ya 16 calles, que hay otras 2 películas filmadas a tiempo real que yo creo que tú conocerás también, como es Última Llamada, de Colin Farrell, del año 2002, que también es increíble la forma que está hecha a tiempo real. Pero luego, ya esto es más escalofriante, nos tenemos que retrasar en el tiempo hasta 1952, Solo ante el peligro, de Gary Cooper. También hora y media desde que empieza la película y le dicen, oye, que va a venir fulanito a matarte. Y yo cuando la vi, a lo mejor hace 20 años ya que la vi, dije, madre mía, ¿cómo han hecho esto? O sea, ¿cómo se le ocurre a este hombre en los años 50 hacer una película a tiempo real? Que no sé si la gente estaría acostumbrada a eso, claro. Claro, diría, ¿qué estoy viendo? Pero qué capacidad de montaje, qué capacidad de análisis previo de decir, es que tiene que ser este plano, este. Es increíble. A mí estas películas que son a tiempo real me chiflan. Es una experiencia distinta del cine, ¿no? Claro. Pues vamos a pasar a la segunda propuesta que trae Óscar, y es de uno de mis directores favoritos, como es Woody Allen. Y hablando de disparos, que es el nexo común, ¿no?, de este top, encontramos una película del año 2005 como es Match Point. Se puede ver en A3 Player aquí en España. Tenemos Match Point, que es una peli, ¿no?, que saca un poco del cine habitual de este director, pero que al final se convirtió en una obra maestra en el acto, ¿no? Óscar, ¿qué nos cuentas de esta Match Point? Pues esta película me la trajo Elena Pérez al programa, me recomendó. Yo no la había visto, me recomendó, o a lo mejor la había visto el día en su estreno, pero bueno, esta es que, claro, si te dicen que es de Woody Allen, bueno, vale, porque lo pone aquí, pero es una película, es cine negro, thriller, angustioso, es un peliculón. O sea, empiezan a atraparte los personajes, ese sentimiento de culpa. El personaje principal, Jonathan Rhys-Meyers, en las primeras secuencias está con el libro de Dostoyevsky de Crimen y Castigo, lo lleva en la mano, y no es casualidad, porque el protagonista va a tomar unas decisiones en la película que le van a llevar a prácticamente un callejón sin salida y a tener que cometer un crimen. Y después el tema de otra de las cosas que está todo el rato como un péndulo, ¿no?, que va y que vuelve en la película, es el tema de la suerte, ¿no? Hasta qué punto nuestras acciones están determinadas porque la pelotita entre o no entre, que es la primer, digamos, frame o secuencia de la película, que es ese partido de tenis donde la pelota se queda un momento en la red. Y el protagonista narra, dice, bueno, es que no es lo mismo que pase que se quede, ¿no? En el momento también de tirar las joyas, ¿no?, al río que hacen también. Ahora hablamos, si quieres, de Woody Allen. Me pasa algo con Woody Allen muy curioso, que es que no soy un gran fan de Woody Allen, pero todas las películas que he visto de Woody Allen, todas me gustan. No hay ninguna que diga, no me gusta. Yo considero que la época dorada suya era Annie Hall, Manhattan, esos 70 70, 80. Sí. Ana, sus hermanas. Vías de radio. Claro. Tiene un montón de pelis, tiene más de 50. Yo claro. Woody Allen las tengo todas. Te hablábamos de Hitchcock antes, y de Woody Allen sí que las tengo todas. Y es lo que tú dices, ¿no? No hay ninguna peli que digas. Es verdad que él iba sacando pelis año a año, y claro, es difícil siempre que estén al nivel. Entonces la crítica, pues claro, le da muchos palos últimamente, pero al final su media siempre estaba por encima de la media, porque es un maestro del cine, claro, dejando de lado temáticas de cosas personales y tal que han salido últimamente, que a mí siempre me gusta separar, pero es alguien que ha evolucionado mucho, siempre más por la comedia, pero también ha tocado mucho el tema de los crímenes en algunas pelis, como Scoop, por ejemplo, también reciente, en alguna peli, Misterioso asesinato en Manhattan. Es algo que ha tocado de vez en cuando, y
está guay verle salir también de su zona de confort y Claro. de vez en cuando sacar alguna obra maestra como esta que está fuera de tiesto para él, digamos, ¿no? Sí, mira, pasión, tentación, obsesión. Esto es un poco cuando estás viendo la película llega un momento que a mí se me encogía el estómago. De decir, hostia, es que lo estoy pasando mal. O sea, es que, pero claro, aquí hay una doble vida. Esta típica, que sale en tantísimas películas, lo que pasa es que aquí es crudo, es salvaje el tema de que tienes una doble vida, de que tienes una pareja, que tienes dos parejas y tienes que ir haciendo trampas y constantemente mintiendo y tal. Y después, cuando ya eso, digamos que dices, es que, mira, lo tengo aquí, tal, después es el momento de cine negro, o sea, el momento de asesinato y luego un momento de investigación que es real. O sea, hay veces que se sigue una pista falsa y se sigue y los mismos investigadores dicen, bueno, quizás sea falsa, pero es que ya es lo que tenemos, ¿no? Y porque ese determinado vagabundo coge una joya, claro, es que es todo tan... a mí me parece sublime. Sí que es verdad que para venir hoy al programa he visto, suelo ver varios críticos, ¿no? Que están, sobre todo en YouTube, en plataformas y tal, y están hablando de esta película y me están comparando a Annie Hall, por ejemplo, o Bala sobre Broadway y tal. Claro. Es que esto es otra cosa. Es que esto es una película diferente a todo lo que hace Woody Allen. Sí, hay que saber también comparar las épocas, ¿no? Claro, Al principio, claro. por ejemplo, Woody Allen era muy sketches con pelis tipo Bananas, que también eran brutales, pero no puedes compararlas luego con las más Claro. comedias más románticas tipo Annie Hall o con las pelis más que meten crimen por ahí. Claro. Hay que saber un poco cada una que meterla en el tiesto que toca, ¿no? Y luego la ópera de Caruso, creo que es lo que suena constantemente. Lo que suena constantemente en la película por debajo. Bueno, también van a la ópera a verla porque él es muy cultureta. Él es muy cultureta, le encanta el arte y consumir arte. Es que la ópera es sobrecogedora. O sea, y el momento es una maravilla. O sea, es que a veces podemos caer en la tentación de decir, bueno, Woody Allen es pseudo cancelado. Lo habéis hablado muchas veces en el programa, sí. que yo estoy también en contra, porque detrás de estas producciones aquí trabaja mucha gente y come mucha gente. O sea, cancelar a una persona porque haya tenido un juicio y que creo que ni siquiera salió culpable. O sea, sí, en este caso no salió culpable. Claro, intentar cancelar toda la obra de este hombre es una locura. O sea, este hombre es un creador y lo habéis dicho aquí en el programa, o sea, hay que separar lo que es Woody Allen, creador, guionista, director, de lo que haya podido hacer en su vida y más si cabe siendo inocente, bueno, o no culpable. Al final siendo para bien o para mal, que uno puede ser en la vida real... no sé, en Gandhi, ¿sabes? Pero da igual, hay que separar la obra. Al final hay que juzgarla por la obra. Si esto es una obra maestra del cine, da igual también quién haya detrás, ¿no? Al final, porque la obra es algo que perdura a las personas. Muchos directores ya de la historia del cine han muerto y seguramente habrán cometido atrocidades que mejor ni ponerse a pensar en ellas. Claro, luego hablaremos de Hitchcock, luego hablaremos de tantas acusaciones a veces veladas, pero por ejemplo el caso de Kevin Spacey es paradigmático. O sea, Kevin Spacey es un cancelado de tomo y lomo, o sea, de hecho le tiran de la serie y tal, ya nadie le llama para películas y tal, y luego resulta que hay que esperar el juicio, por favor, presunción de inocencia. Sí, para que el mundo funcione un poco así. Cuando han pasado tantas cosas, la gente se rebota y tiran demasiado para el otro lado, y hasta que se equilibra, creo que ahora empezamos un poco el equilibrio, ya ha pasado la moda de ir tan a cuchillo, ¿no? Con la gente. Sí, el Me Too y todo, el adscribirse a una tendencia porque sí. Claro, al final se acaba señalando a la gente y se acaba destrozando a esa persona. Claro, se entiende que hace falta tirar para que paren las cosas que son injustas, pero a veces en el camino pues pagan también justos por pecadores. Entonces, eso, que cada cual se encargue de su trabajo y yo, por ejemplo, no soy quien para juzgar a nadie, sino para valorar el arte y para hablar sobre todo de pelis que me gustan, porque tampoco me gusta el típico crítico que se dedica a linchar pelis. Yo digo, para mí, hacer un podcast, por ejemplo, de una peli que no me ha gustado no tiene sentido. Directamente quiero hablar de cosas que me gustan. Claro. Tampoco idolatrar a nadie. Si hay en una peli que me gusta algo que no me acaba de chirriar, lo comento, pero siempre desde el respeto de decir, ostras, lo decía con Sergi, qué difícil es tirar para adelante una producción audiovisual. Por supuesto. Y cuando sabes lo difícil que es, ya te cuesta más el sacar el cuchillo. Porque dices, ostras, que es difícil ya que todo coja forma, que todo el equipo que hay detrás de una peli, todo concuerde. Hay veces que son 5 años para sacar un proyecto. Es que eso es un trabajo, vamos, impro, o sea, es algo. Claro. Y luego que salga uno y que la raje de arriba abajo, y además ha contratado este actor que bueno, ya no sé qué. Claro, entonces, hablar siempre es fácil y gratis, ¿no? Que decimos. Claro. Pero bueno, al final estamos aquí para pasarlo bien y para recomendar pelis que nos gustan. Y ahora vamos a meternos en un pequeño paréntesis en este top para hablar un poco de Tarantino. ¡Oh! Me tengo que quitar la camisa, ¿no? Tienes que quitar he venido formal, mientras Oscar se quita la camisa, os cuento que vamos a pasar por 3 pelis
Una de Quentin Tarantino, que es Reservoir Dogs, del 92, que aquí la podemos ver en Lionsgate Plus, creo que se llama, no la conozco esta plataforma, que está a través de te puedes suscribir a través de Prime Video. Y ahora que Óscar ya está preparado, vamos a hablar de esta peli, vamos a hablar un poquito de Amor a quemarropa, que es otra peli que escribió Tarantino, y de otra peli vamos a hacer una trilogía de pelis, ¿no? Que es Asesinos Natural Born Killers, y vamos a hablar de las tres un poquito de la mano, porque esta época donde empezaba Tarantino, donde él empezaba a escribir guiones, algunos de ellos los tuvo que vender, alguno con más gusto que otro. Vamos a empezar con Reservoir Dogs. ¿Reservoir Dogs? Sí. Pues maravilla de película, que tienen una edición que nos ha servido para hacer un reel anunciando este top. Una edición maravillosa con las mejores frases de los gángsters. Señor Rosal, señor Rubio, Unboxing, señor Blanco. Y luego ahí también la tengo en VHS, que es curioso porque, mira, pone en VHS la primera película del director de Pulp Fiction. O sea, que esta versión que yo compré ya es posterior a Pulp Fiction. Bueno, no sé, Reservoir Dogs decía el propio Tarantino que el cine es como el rock and roll. Las mejores canciones se hacen cuando uno es joven, cuando uno tiene más rabia, ¿no? Cuando uno está más desenfadado o incluso inexperto. Él mismo reniega de esta película porque dice que podría haberla hecho mejor, pero Tarantino, no hables tanto no te cierres tanto, no te pongas no sé, te encorsetas mucho en la vida. Sí, Tarantino es un director que se autoanaliza demasiado y sí. No. Yo lo he visto en entrevistas ahora recientes, de lo hubiera hecho de otra manera. Hombre, por supuesto, claro, pero esta película, esto es un cañón. Esto yo cuando lo vi, además lo he dicho muchas veces, yo cuando vi esta película, que la vi después de Pulp Fiction, por edad, imagino y tal, dije, pero esto es cine de bajo presupuesto, pero esto es una maravilla. Pero ya no solamente la forma que está filmada, sino el diálogo es fresco, duro, vamos, hiriente, se te clava, es casi perfecto ya no voy a decir el guión, sino los diálogos, o sea, cómo escribió los diálogos de los personajes, cómo les da ese carisma en dos frases. Eso yo no lo he vuelto a ver en el cine de Tarantino. En Pulp Fiction sí que se atisba porque es una gran película, pero luego... Pero ya es otro rollo. Claro, luego pierde esa frescura, o sea, todo esto que generó esta película, que ahora hablaremos de todo ese mare magnum que generó, esto está en Reservoir Dogs. Es una película con unos diálogos brutales y de un guión o de una idea que es bastante simple, que es un atraco a una joyería, a un banco que tiene joyas, y después, como en un almacén, ahí pues se echan la culpa los unos a los otros. Pero claro, es que es una joya del cine. Es brutal. Esta película. Y sin embargo, yo opino eso, que él mismo que dice, la hubiera hecho mejor. Si ahora mismo hiciera un remake, como han hecho otros directores, por ejemplo, que luego veremos una peli de Hitchcock, ¿no? Que se hizo un remake de una peli de sí mismo, y sí que, para mi gusto, que he visto las dos, logró mejorarse a sí mismo. Yo creo que en este caso, cualquier remake que el propio Tarantino hiciera de esta peli no mejoraría la original ni de coña, porque es lo que tú dices, una peli redonda por su esencia, ¿no? También. Claro. Es que, a ver, aquí tiene, si miras un poco incluso las escenas que quitaron y tal, obviamente lo que quitaron y el montaje final fue una maravilla. Incluso la idea que fue del propio Madsen de decir, oye, cuando vayas a cortar la oreja, aparta la cámara. Claro, eso ha quedado para la historia, porque si veis los extras y tal, está rodado, o sea, la escena está en principio rodada de atrás, sí. Y él se veía cómo se sentaba y cómo se cortaba, porque era una prótesis. Primero era una prótesis para simular su oreja real y después una prótesis de oreja. Y esa prótesis de oreja estaba como rellena de sangre. Entonces, cuando la cortaba, se veía la sangre, pero claro, se nota mucho el cartón, que decimos Collado y yo, se notaba mucho la trampa. Entonces, entre eso y que a Madsen a él mismo le parecía durísima, dijo, ostras, que no lo haremos desde detrás mío y apartas la cámara, y al final fue maravilla. Ese dejarlo fuera de cuadro hace que la gente meta esa parte de imaginación que a veces es incluso más duro que las imágenes más duras que puedan mostrar, ¿no? Exacto. Lo hace Amenábar muy bien también en Tesis que creo que son de la época. Pero claro, luego resulta que cuando tú ves esa secuencia que la cámara se aparta y luego vuelves a ver a Marvin, al policía, automáticamente los ojos te van a decir, a ver, y claro, ahí sí que está bien hecho la prótesis de sin oreja, y claro, te da
eso, más la gasolina que le tira y más el Stick in the Middle with You, que la canción que suena por debajo, ¿no? Bueno, que es música diegética, ¿no? Que escuchan todos, hacen de que sea una secuencia brutal. El plano de dentro del coche, del maletero, también increíble. O sea, es una película de juventud, pero es que es irrepetible, es buenísima. Y luego, si quieres, lo que podemos comentar, lo que se generó a raíz de como Tarantino, como guionista, se generó ahí un quilombo brutal. Ahí en los primeros 90 que se movió a todo. Pero antes de llegar a eso, hablamos de, si quieres, de estas dos pelis, ¿no?, que habías traído también. Sí. Que sirvieron para que precisamente alguien desconocido, alguien que trabajaba en un videoclip, pudiera llegar a tirar para adelante esta peli, ¿no? Esta Reservoir Dogs. Y la primera de ellas es Amor a quemarropa, que dirigió Tony Scott. Tuvo que vender Tarantino un guión que le supo muy mal, porque él sí que quería dirigir esta peli, ¿no? Sí. Pero la vendió por creo que fueron $50.000 en la época, que le sirvieron también para a ver, pasta, es pasta. Y para poder pues tomar el guión de Reservoir Dogs y tirarlo para adelante. Claro. En este caso sí que acabó contento con la peli, que no pasó con, luego vemos la de Asesinos Natos. En este caso acabó contento porque en este caso es Tony Scott, sí que respetó bastante el guión, creo que cambió algo del final, pero Tarantino quedó bastante contento. Solamente el final, porque Tony Scott lo que veía era una historia de un romance, de un poquito de un cuento de hadas y tal, de que la chica se enamora del chico y tal. Pero bueno, fíjense que esta película, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken, una maravilla. Y aparte, esta película es lo más parecido a esto que van a encontrar, o sea, a Reservoir Dogs. O sea, si están ávidos de... Porque claro, hoy en día yo no sé la gente hasta qué punto puede relacionar estas dos, porque claro, si no están en la plataforma juntas, a lo mejor no la relacionan. O sea, si uno echa mucho de menos el universo Reservoir Dogs, hay que irse a Amor a quemarropa, porque es una película muy, muy parecida en ese aspecto, ¿no? El diálogo, la forma tal. Y luego Tony Scott y siempre han dicho que es el malo de los hermanos Scott. Yo no considero que haya uno bueno y ni un malo. No, tiene peliculones también. Tiene peliculones. Y bueno, pues sí, aquí Tarantino contento con el resultado. Sí, en esta se puede encontrar en Filmin o en Prime Video aquí en España. Y un caso, digamos, contrario fue la de Asesinos Natos, Natural Born Killers, que dirigió Oliver Stone. En este caso, Tarantino también vendió el guión por $10.000, pero en este caso cogieron el guión y lo reescribieron prácticamente con totalidad. Y cuando vio Tarantino la película, se metió las manos a la cabeza y siempre ha dicho que nunca ha perdonado a Oliver Stone por eso, ¿no? Que no es su película. De hecho, en la peli ni siquiera sale Story. Sale Story de cuenta Tarantino. No guión. Porque él ya renegó de eso y... Claro. A ver, aquí sí que hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época en la que Tarantino estaba escribiendo más allá, o como se suele decir, por encima de sus posibilidades. Estaba escribiendo muchísimo y era una época muy prolífica. Vaya usted a saber si Tarantino sigue escribiendo y por estas dos, digamos, avatares de la vida deja de escribir para otros, pero en esta sí que no perdona lo que has dicho a Oliver Stone, que tocara tanto no, que cambiara el guión de Asesinos Natos y lo hiciera una cosa suya personal, porque la película es una locura de planos, de composición, de colores, hay tonos, no, hay verde, planos todo en verde, con colores todo rojo, movimientos de cámara locos, movimientos de... efecto Lazarov se queda corto, o sea, movimientos bruscos de cámara al hombro, momentos de vídeo, momentos de televisión, están viendo la televisión y tal, y luego es violenta, a más no poder, súper explícita, y es una locura de película. Además es que, esta hay que verla porque... Hay que verla pues cuando te metes, y a mí me pasó, ¿no? Cuando te metes con Tarantino, cuando le descubres a este director, quieres verlo todo, porque es, sobre todo los primeros años, fue tan prolífico, fue tan... que te apetece ver todo y descubrir. Claro. Es verdad que a mí, por ejemplo, me quedo bastante con Amor a quemarropa, me gusta más. Sin embargo, es una rareza que es interesante de Amor ver. a quemarropa es como más sesuda o más una película que, que te inquieta también, pero que, no sé, es más película. Esta es más, yo diría que más videoclip. ¿no? Es más rara, es una peli más rara, pero que es una experiencia también al final. Y luego se parece más a Bonnie and Clyde, por ejemplo, el clásico lo tengo por aquí apuntado porque lo recordé... no sé de qué año es, creo que del 69, creo que es Bonnie and Clyde o del 68.
que es también una película de una pareja que van por Estados Unidos robando y tal. O sea, que al final el guión es muy parecido. O sea, lo que pasa es que el tratamiento que le da la imagen Oliver Stone es brutal. Yo creo que Woody Harrelson ya, a partir de ahí, ya si no hace un papel de loco o que no esté un poco cuerdo, ya no te cuadra. Se quedó loco ahí en el rodaje. Y luego es una experiencia visual, más que otra cosa, ¿no? Y esto ocurría en un momento en el que Tarantino estaba escribiendo guiones para gente. Yo echo de menos eso. O sea, quiero decir, que Tarantino siga escribiendo guiones y se los siga vendiendo. Lo que pasa es que le pasa ahí un poco como a Stephen King con El Resplandor. Macho, has vendido el guión, te han dado una pasta. Suelta un poquito. Vete a tu casa, escribe otro, pero claro, ¿hasta qué punto cuando tú has vendido, si hay algún abogado en la sala que lo diga, hasta qué punto cuando tú has vendido un guión a un director, a una productora y te empiezan a poner cosas y tal, como mucho decir, a mí no me pongáis. Ya está, claro. Pero no estés ahí rajando, güey, porque al final el director ha hecho la película, ahí lo que hablábamos antes, ha cobrado un montón de gente, han trabajado durante meses un montón de gente. Deja a Oliver Stone que haga lo que quiera hacer. Además, es que es un JFK, por ejemplo, de las mejores que recuerdo de Oliver Stone también. Claro. O si lo vendes, pon la cláusula de que la vendo con la condición de que no se pueda tocar y que sea tal cual. ¿también? Y ya si te lo compran, También, pero si lo vendes y luego te pones a quejarte, es que al final eso, te conviertes en el abuelo cebolleta. Claro, yo es que creo que Tarantino, lo hemos hablado antes y creo que a micrófono cerrado, o sea, que es como quiere homenajearse a sí mismo y ser extremadamente respetuoso consigo mismo y encumbrarse a sí mismo. Entonces él no puede soportar escribir un guión y que otro director toque cosas o cambie cosas. Es como diciendo, no puedo. Y se enfada. Y entonces él dice, no, pues ahora voy a dirigir mis películas y a escribir mis películas. Voy a hacer 10 películas. Voy a tener un hijo a los 60, que hasta los 60 no, porque tengo muchas cosas que hacer. Lo quiere todo demasiado controlado. Claro, luego el guión que no lo pueden leer X personas, porque si lo leen X personas, como ha pasado con Critic Movie, ahora ya no la quiero hacer. Sí. Ahora no me atrevo a hacer mi última película, porque claro, es mi última película, tendría que hacer algo mejor que tal, o no. Está en un punto de demasiada rayada. Ahora ha soltado un poquito, ¿no? Con lo que hablábamos, el guión de la segunda parte de Once Upon a Time in Hollywood. Claro, que promete. Que dirigirá David Fincher. Y ahí, pues claro, me imagino que ha soltado tranqui porque sabe que es un director top. Claro. Pero veremos qué pasa, que igual... no me gusta lo que ha hecho Fincher hoy. Igual la cosa acaba mal. Claro. Pero bueno, promete, la peli promete, porque está por ahí Brad Pitt también, que es un habitual de Fincher, y a ver qué tal. Yo tengo ganas de ver eso. Me apetecía lo que tú dices, que soltara algo de guión y que él se deje de auto-homenajearse a sí mismo, porque me pasan las últimas pelis también que eso, que veo que es como un auto-homenaje total. Y, por ejemplo, las pelis western, que me mola mucho el western, pero son las que menos me molan de Tarantino. Claro, Django, tú dices Django y Los Odiosos. Y Los Odiosos, claro. Sí. Si quieres... Pero bueno, podemos hacer un día un especial de Tarantino. Sí, porque te pones a hablar de Tarantino y te vas del tema. Porque en este momento de los años 93, 94, 95, o sea, Tarantino estaba muy a tope. Tarantino era... O sea, no sé si... Acuérdense cuando salió Reservoir Dogs y Pulp Fiction, era Tarantino. La de gente que se vestía igual, la de imitadores que le salieron a Tarantino. O sea, que fue una brutalidad. Aquí en España, un programa de Caiga en Caiga, creo que se vestían igual. O sea, era y la cantidad de... Yo que recuerdo que ya estaba metido en el mundo del corto, la cantidad pero ingente de cortometrajes que la gente cogía la pistola así, que eran diálogos de yo me como una hamburguesa, pues que sobra no sé qué, pues no, claro. Se genera ahí una cultura a raíz pero de todo Tarantino. tiene, la culpa la tiene esto, la tiene Pulp Fiction y la culpa la tiene también, a ver que se me cae, la culpa la tiene también. Epa, se caen todas, están vivas. Venimos de Halloween, es lo que tiene. Es esto, ¿no? No sé si se ve bien. Abierto hasta el amanecer. Claro, porque aquí hubo un momento en el que otros grandes directores se fijaron en Quentin y dijeron, y este momento mágico en el que Robert Rodríguez llama a Quentin y oye, quiero hacer cosas contigo, vamos. Y hacen esta auténtica maravilla que es Abierto hasta el amanecer, que otro peliculón. Yo fui a ver el cine con Collado, y salí, y estábamos en el cine y dije, ¿pero qué estamos viendo? ¿Pero qué es esto? ¿Vampiros? ¿Sangre? Tarantino. Tarantino haciendo otra vez diálogos brutales. Una época muy prolífica, ¿no? Claro. Que la dejamos porque si no nos ponemos y no lo soltamos. Pero haremos un top. Estaba todo en el contexto de la explosión de Reservoir Dogs, el tío escribiendo, el tío en la cresta de la ola y la gente llamándole, imitándole y tal, o sea... Claro, ese ritmo que llevaba en los 90 seguramente sería hasta insano. Pero bueno, si os gusta Tarantino también contádnoslo,
cuál es su peli favorita, dejadnos un poco comentarios qué os están pareciendo estas pelis. Llegamos ya a mitad del top que ha preparado Óscar y vamos con una peli que era la única, creo, de este top que yo no había visto. Me la prestó Óscar en Blu-ray, que es Impacto, de Brian De Palma. Una peli ahí con un técnico de sonido, ¿no? que digamos que también está ligada con Tarantino porque fue un poco la peli de referencia que le dijo Tarantino a John Travolta. Necesito que hagas más personajes como este, ¿no? Y no tanto mira quién habla. Pues sí, está. Y de hecho yo llego a esta película ya no porque yo sea un fan, que lo soy, de Brian De Palma. También tiene un montón de películas que tristemente algunas todavía no he podido ver. Sino yo llego a esta película precisamente por esa anécdota que tú cuentas, porque Tarantino en una de las fiestas que dio cuando empezó a tocar billets, daba fiestas en su casa e invitaba a gente. Entonces invitó a John Travolta y le pegó un puro. Porque le dijo, a mí me gusta, no sé qué, Fiebre del sábado noche, tal, pero tienes que hacer más películas como Impacto porque ahí estás perfecto. Bueno, le llamado fucker. Y no las mierdas que haces ahora. Claro, y no lo de y él le dijo, joder, lo que me llaman, tío, ¿qué tal? Y dice, yo tengo un papel para ti porque yo creo que para hacer una película de cine negro, tal, que luego fue Big Vega, ¿no? El Vincent Vega. Sí. Big Vega es el señor rubio. El hermano, que son hermanos en realidad. Que ahí hay, sí, tenemos que hablar de eso, Entonces, bueno, pues Brian De Palma. ¿Qué les voy a decir de Brian De Palma? Un director que, pobre, toda la vida le seguirá el hecho de que era el sucesor de Alfred Hitchcock. Yo creo que no hay peor legado que te digan, o no hay peor losa, o San Benito, que te digan que eres el sucesor de Hitchcock, pero bueno, él también se ha molestado y no a la vez, es decir, porque él ha hecho algunas películas que, no sé, pues a Hermanas, por ejemplo, recuerdo yo, y Doble Cuerpo y tal, que son muy Hitchcock, ¿no? Muy intenta imitarlo, ¿no? Pero es imposible imitar a Hitchcock, la verdad. Pero en esta película, bueno, oye, cuéntame, tú que no la habías visto, cuéntame Impacto, ¿qué te ha parecido? Pues mira, la verdad es que es la típica peli que dices, ostras, me mola mucho el cine en esta época, de la época de... Pues esta es una peli del 81, y yo soy muy de los 80, y me ha gustado, la verdad, cómo está narrada, ¿no? El hecho de que hay mucho cine que a mí me gusta. Cine dentro del cine. Cine dentro del cine, que él es un técnico de sonido. Sí que es verdad que hay una parte que a mí me parece un pelín inverosímil, que es que el audio sea tan puro y que con un micro apuntando de repente se oiga todo tan bien, tan pulcro, que digo, hay que dar un poquito de concesión ahí. Pero sin embargo, me gustó sobre todo el personaje de John Travolta, es lo que más me gustó, que te dejas un poco de lado esas cosas que cuando te pones a analizar son un poquito más inverosímiles, pero su personaje y cómo al final acaba, no voy a desvelar nada, pero cómo enlaza con su trabajo y cómo acaba la peli, eso me llegó de repente y dije, ostras, claro, cómo se queda el tío ahí con todo. Dicen que, sin desvelar el final, que es uno de los finales más tristes de la historia del cine, y después los colores de la película, como De Palma trabaja el rojo, ¿no? Cuando quiere decir algo, ese traveling, creo que era un traveling que empieza a girar sobre su estudio cuando él está desesperado y no encuentra la salida. Claro, lo bueno de Palma es que, es un creador de planos a veces imposibles, ¿no? Si estás atento a eso, ¿no? A cómo compone las películas o cómo piensa los planos, pues es una maravilla, ¿no? Es como una lección de cine. Y luego sí que es verdad que Travolta aquí está brutal, y luego está Nancy Allen, que es la mujer de Brian De Palma, que no intenta meterla en todas las películas. Pero bueno, en todo caso, me era curioso elegir esta película dentro de la filmografía de Palma, porque no es de las más recordadas nunca. Cuando hablan de Palma, pues hablan de Los Intocables, de Carrie, obviamente, claro, de Scarface, no sé, y más reciente, bueno, es que tiene algunas... Misión Imposible, la primera también. La primera, ¿no? También. Que a mí no es de las que más me gusta de la saga, todo hay que decirlo. Me gustan más las últimas. Las últimas. Pero claro, bueno, no nos vamos a ir por Es que tiene películas y películas. Claro, hace Carrie y luego hace, por ejemplo, pues Doble Cuerpo, que dices, uy, esta es un poquito... O, por ejemplo, La Hora de las Vanidades, que es una gran película, pero dices, uy, está como un poquito flojita. Sí. Y está dentro de las... Claro, después de esto hizo Scarface, claro, que ya se la ha recordado toda la vida De Palma por esa, o por Los Intocables. Pero claro, está dentro de... Nunca la encuentras en un top de Brian De Palma, y a mí me daba mucha pena porque también está bien, ¿no? Que la gente conozca pelis, no hablar siempre de las típicas pelis. Y esta se puede ver en Prime Video y en Filmin aquí en España. Y bueno, vamos avanzando, ¿no? Sí.
vamos ahora a un... Ya empezamos un poco con los clásicos de 1969. La tenéis en Amazon alquilando, que es algo que a mí no me acaba de molar, esta tendencia de dentro de una plataforma tener que alquilar, a mí no me mola mucho, pero bueno. Y está en Rakuten TV también de alquiler. Es Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, una peli de 1969. El fin del viejo oeste nos cuenta esta peli, ¿no? Cuéntanos, Óscar, ¿por qué la traes al top? Guau, es un peliculón. Es que sí que es verdad que está entre... Si buscas tops de westerns, la está, pero no está de las primeras. Nunca suele estar de las primeras, porque esto es un western, pero es otra cosa. Es una cosa más bestia. Grupo Salvaje del Peckinpah, del director Sam Peckinpah, un director que desayunaba whisky, dicen, y la gente se alarma porque dicen, es que desayunaba whisky. Bueno, pues yo de donde venimos, la terreta, en la Comunidad Valenciana, aquí hay gente que desayuna barrechas, que es algo bastante parecido. No, era alcohólico el director y era un bestia. Y bueno, este venía de hacer Duelo en Alta Sierra, creo que es un western más normal, y este ya es una cosa... Más salvaje, ¿no? Más es casi salvaje. Un western como si Tarantino se hubiera ido a esa época casi, hubiera juntado ahí a los... Exacto. Oye, Tarantino también es una de sus películas favoritas, pero claro, tiene tantas. Pero claro, esta película, lo primero que quiero comentar, este hombre primero dice, estoy harto, además lo diría, I'm tired, estaría medio borracho, estoy harto de los ruidos de los disparos, del piñao de las películas del oeste. Aquí o me curráis disparos, o sea, que cada pistola, que cada arma dispare de una manera o no hago la película. Claro. Eso es lo que está en Grupo Salvaje, por ejemplo. Detalles, ¿no? Quieren... O ya estoy harto de que le disparen a uno y o que no salga sangre, porque muchos westerns son muy limpios, ¿no? Fíjense que disparan y no sale nada, ¿eh? Ya estoy harto de que eso, o que salga un chorretón. Quiero orificio por detrás. Y todo el mundo, ¡hala! Eso vale mucha pasta. Pues no hago la película. La primera película del oeste, o la primera película no del oeste, sino la primera película que cuando disparan a uno hay explosión, porque eso es una pequeña explosión con una bolsita de sangre, en la parte de delante y explosión detrás. ¿Qué pasa? Que eso visualmente, la gente que lo vio por primera vez dijo, ¡ostras! Claro, te disparan o que manche la pared. Claro. Entonces, esta película es, pues a lo mejor, bueno, no sé, pues en el momento que la estrenaron la gente flipó, dijo, pero esto es ultraviolencia, ¿no? Sí, ¿No? sí, es sí, lo sí. mismo que le pasaba a Kubrick. No, esto es ultraviolencia, es total. Pues es un fiel reflejo de lo que es que te peguen un tiro, ¿no? Claro. No que te peguen un tiro y te caigas así como para disimular el tal. Y después el propio opening de la película ya es brutal. Ya cuando ellos están llegando al pueblo que prepara la imagen, se ponen colores. Y luego, bueno, pues al final yo me quedo con esta película, o sea, con esta denominación de western crepuscular que dicen los críticos, porque sí que es verdad que este western que se está acabando, el oeste. Sí. De hecho, hay una escena que aparece cuando van a ver al general, lo tengo por aquí apuntado, Mapache, que el general Mapache que tiene dineritos de la Revolución Mexicana y tiene un coche. Y aparece con el coche dentro del poblado y todo el mundo, claro, como viendo un coche, dice, este es el anti-western, o sea, sí. Es el coche. Y creo que el coche atropella a una persona también o algo, como diciendo... a uno de los lo atan al coche y le dan vueltas, creo. Claro, es el final del western, ¿no? Y luego también ese momento cuando, sin desvelar la trama de la película, cuando matan al jefe de la tribu, porque estos llegaban y aquí a pegar tiros y tal. Claro, matan al jefe de la tribu y se quedan mirando todos, la tribu y ellos, como diciendo... ¿Qué va a pasar? A lo mejor ahora nos quedamos nosotros. Y dicen, no, seguimos disparando, ¿no? Y luego la escena de la machine gun, la metralleta automática, estas que son grandes y tal. Grandes. Madre mía, luego es que este hombre lo que estaba obsesionado era, en las escenas de violencia, tipo Matrix, Matrix era redondo, ¿no? Pero poner muchas cámaras. Las rodamos y luego ya en edición a ver qué tal. Y luego, si te fijas, no tienen continuidad. No es como Tarantino, que es un obsesionado de la continuidad cuando hay violencia. Aquí Sam Peckinpah pasa un poco de todo. Y, por ejemplo, el de la Machine Gun, que coge la Machine Gun y hace que luego eso... Creo que hay un videojuego que yo jugaba de pequeño, Sunset Riders, que también tiene esa escena, ¿no? Que podías cogerla y hacer Entonces, está grabado con 7 o 8 cámaras,
fíjense lo que era eso, En la 7-8 época, cámaras sí, sí. grabando celuloide cada cámara, no que estuvieran conectadas a un realizador, no. Y después vamos a montarla y era pam, 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 coger y al final dices, vale, sé que no hay continuidad, pero da igual. es que me está desbordando. Lo que quiere transmitir funciona perfectamente. Grupo ¿no? Salvaje. En fin, la teníamos en Amazon para alquilar, muy bien. Y ahora vamos a otro director de los más grandes de la historia del cine, como es Stanley Kubrick. Y una de sus pelis menos conocidas, quizás, Senderos de Gloria, está en Filmin. Y aquí una peli que aunque hable de la guerra, pues es una peli realmente antibélica, ¿no, Óscar? Es una peli que donde no hay gloria ni causa justa, ¿no? Donde hace una crítica de lo que es la guerra al final, ¿no? Es un poco ironía, ¿no? Esto de Senderos de Gloria porque él habla un poco de que no hay gloria realmente en estos casos. La verdad es que, bueno, hay muchas películas antibelicistas, o la gran mayoría, por ejemplo, Apocalipsis Now, o no sé, se me ocurren tantas y tantas. Lo que pasa es que esta, vamos a darle... O sea, primera, no, cuando hablas de Stanley Kubrick, mucha gente ni se acuerda de esta película o no entra en los tops de Kubrick. Pero claro, esta película, primera, estás viendo ya, le estás viendo ya la patita a Kubrick. O sea, que es un tío que cada plano es una maravilla, es una composición, y ya estás viendo este traveling y esta centralidad, ¿no? de que hace Kubrick, que centra todo. Por ejemplo, el plano de que lo habrán visto ustedes en Instagram 1000 veces, tal, el plano de la trinchera, del Kirk Douglas andando por la trinchera y los soldados a cada lado de la trinchera, con lo que no era una Steadicam, pero él ya en su cabeza ya había fabricado una Steadicam. La cámara va atrás, bueno, es una maravilla. Y luego la película estuvo prohibida en Francia mucho tiempo porque aquí el ejército francés planea un ataque suicida en la que el sargento, pues evidentemente no está de acuerdo. El ataque suicida sale fatal, muere muchísima gente y luego para taparlo hacen un consejo de guerra diciendo que es que había muchos cobardes. Pues es que la guerra al final es esto. Y claro, el tío se opone hasta el final. Y la verdad es que tú la estás viendo y dices, jolín, tío, si yo alguna vez me obligan a ir al frente, lo normal es que me escabulla, es que no quiera ir, ¿no? Como dice una canción de creo que es la Polla Records, de si hay una guerra yo no pienso ir o algo así, ¿no? Porque claro, tú acabas de ver esto y cualquier soldado que tal dice, ¿y yo para qué tengo que ir ahí? Claro, Sí, al final, claro. sí dicen, ¿no? Cuando te pones a analizar la historia, dicen que somos hijos de los cobardes realmente, que son los que sobrevivieron, porque los valientes están todos muertos, los que fueron al frente. Claro. Y en esta película se ve claramente, o sea, se ve, además dura muy poquito, no tengan miedo de ver Senderos de Gloria, porque aparte es una delicia, ya se ve, ya se ve al Kubrick del futuro, de lo que hará, y se ve claramente la tontería más grande que es una guerra y las decisiones que a veces se toman en el campo de batalla y sobre todo el sacrificio de personas como meros peones. O sea, no. También, luego, Cimino, por ejemplo, también se ve claramente en El Cazador, hace también una crítica a la guerra de Vietnam tan criticada. Pero aquí es que como se está viendo esa cadena de mando, esas órdenes absurdas y ese saber que vamos a morir. Luego también pues refleja eso, la Primera Guerra Mundial, lo que se conoció como la guerra de trincheras, ¿no? Que ahí que acababan una trinchera y ahí se pasaban semanas y semanas y semanas que tantas películas ha dado y tanta imagen ha dado y tanta literatura. Yo ahora me estoy leyendo un libro creo que se llama Historia de un piano, que es un pianista que es mandado a la Primera Guerra Mundial y se la pasa el libro, se lo pasa ahí en la trinchera escribiendo cartas y tal, prácticamente no salen y ahí estaba, ¿no? Ese tipo de guerra, o llamada la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y aquí está reflejada perfectamente. Denle una oportunidad a Senderos de Gloria, del gran Kirk Douglas. Y contanos. Después serían grandes amigos Stanley Kubrick y Kirk Douglas, porque después vendría Espartaco y luego yo no sabía que tanto él como su hijo, Michael, se hicieron productores. Lo he estado buscando y tal, y produjeron grandes películas. Bueno, vamos a cerrar este top ya con la última y contadnos qué os parecen. Dos nos quedan. ¿Nos quedan dos? Sí. Sí, es verdad. El hombre que sabía demasiado, la 9, había saltado. El hombre que sabía demasiado, que es la que decíamos que había hecho un remake, ¿no? Porque Hitchcock sabemos que empezó en Inglaterra y luego saltó a Estados Unidos. Y hablamos del remake, ¿no? Si no me equivoco, Óscar. Sí. Del remake de 1956 que podemos ver en Filmin, El hombre que sabía demasiado.
Y esta versión americana, yo he visto ambas y sí que creo que supera a la original, ¿no? ¿Qué nos cuentas de esta? Con James Stewart y Doris Day. Qué par de actores. Bueno, otra vez una película que no aparece en el top de Alfred Hitchcock. A mí me pasa con Alfred, me ha pasado algo y aprovecho hoy para decirlo. Yo tengo la colección esta en VHS, que la tengo de cuando era muy pequeño, y hay 30. ¿Vale? 30 pelis que tiene creo que 55 o por ahí. Yo entiendo que en su día las vería todas y después hay una zona muerta en mi vida de Alfred Hitchcock que recupero ahora a raíz de empezar a hacer mi podcast. Yo creo que es uno de los mejores directores, sin ninguna duda, más prolífico sobre todo, pero tiene grandísimas películas. Y estoy enamorado otra vez del cine de Hitchcock. Estoy viendo ahora otra vez todas las películas y veo cosas que me están fascinando, que cuando era joven no veía. Esa forma de manejar el suspense. La forma de contar las historias. De ese plano que es tan típico de él, de ponerte un poco elevado y filmarte por detrás, ¿no? De que tantas cosas dice, ¿no? O este plano que veis aquí de tan mítico, ¿no? El de que están hablando por teléfono los dos y James Stewart empieza a mover las manos. Claro, o sea, suspense. Suspense. Y luego esta película, ya te digo, no entra nunca en los tops de Hitchcock porque, claro, siempre estamos hablando de Vértigo, de Los pájaros, es complicado, porque de Psicosis, Con la muerte en los talones. Rebeca mismo, que no es tan conocida, para mí también es una obra de arte. Extraños en un tren, Topaz, Crimen perfecto. Claro que la soga, es que tiene tantas que te pones a hablar y... Claro, no. Entonces esta película, aparte de que ese final, ¿no? Con la canción de Que será, se te ponen los pelos de punta, es suspense brutalísimo. ¿Por qué? Porque ¿en qué se basa el suspense en el cine de Alfred Hitchcock? El suspense se basa en que ya no eso famoso que decía, que la bomba debajo de la mesa, ¿no? Sino lo que tú tienes información de lo que está pasando y el protagonista no. Entonces eso te genera un suspense. Y aquí muy bien. Aquí es el niño que le han raptado y él va averiguando cosas, pero nunca acaba. Y al final hay un clímax brutal en la película que además, pese a ser un remake de él mismo, el final es igual. El final es el mismo, bueno, grabado a lo mejor con más calidad y tal, pero bueno, yo dentro de la grandísima, del abanico que tienen de Alfred Hitchcock, pues yo no se queden siempre con... a ver, que sí. Hay que verlas, claro. Psicosis, de Vértigo, que sí, claro. Pero vayan, también. Pero vayan un poco a esas otras 10 películas de Alfred Hitchcock y la verdad es que a poco que te guste el cine, vas a ver aquí lo que es el germen de muchísimas cosas y luego sobre todo con los pocos medios que tenía en su época, lo que logró hacer este hombre es maravilloso. Pues y ahora sí que vamos a cerrar, ¿no?, este top con El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder. Wow. Nos vamos a 1950, una peli que también está en alquiler en Apple TV, en Rakuten TV o en Amazon. Y nada, una peli cruda también, donde Hollywood quizá nunca fue tan oscuro y tan honesto, ¿no?, como en esta peli. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues otra, y para no desmerecer ni para no cambiar todo lo que hemos hecho durante este top, no es, cuando hablan de Billy Wilder, pues siempre te vas al apartamento con faldas y a lo loco. Nunca, de primeras, nunca te vas a topar con El crepúsculo de los dioses. Es una película, a mí me parece brutal la forma que está contada. O sea, no es por hacer spoilers, pero es que en el primer plano ya te están haciendo el spoiler, que en esa época la gente diría, ¿pero qué me está contando este hombre? O sea, el protagonista está muerto y me lo está contando muerto. O sea, ya sé que va a morir. Dios mío, ¿por qué me han...? Pero claro, es que eso está en el primer plano. Y después pues esta doble lectura que se puede hacer de la película o la lectura que nunca acaba, porque esto es el tránsito de las actrices que pasan del cine mudo al cine sonoro que no pueden soportar. Aquí tenemos una Gloria Swanson que fue una diva del cine mudo y que tiene muchos dineros porque su casa es una mansión, pero ya no le llama a nadie. Entonces está enloqueciendo. Y por ahí pasa como una especie que hoy lo que podría ser un repartidor de Amazon y dice, ven aquí, que te vas a quedar conmigo, y le hace partícipe de la locura. Claro, esto, El crepúsculo de los dioses, ¿por qué hay que verla? Pues porque esto es actual. O sea, esto pasa exactamente hoy en día con los streamers, con los youtubers, incluso con los presentadores de la televisión que cancelan sus programas. Fíjense lo que pasó con Sálvame, cuando lo cancelaron. ¿Qué pasó?
el crepúsculo de los dioses. O sea, se volvieron todos locos. Llámenme, ya no me llama nadie. Incluso creo que algunos tuvieron crisis o tuvieron que ir al psiquiatra, o tuvieron crisis de ansiedad porque de repente cancelaron el programa y su vida dejó de tener sentido. Claro, eran unas estrellas en su mundo y en su subgénero y en su target de audiencia, y luego de repente, incluso creo que a Jorge Javier le pasó, o sea, como era darme un programa, creo que le dieron cuentos chinos o algo así, y hasta que le han encontrado otra vez su programa para que él vuelva a ser una estrella, era como, no, que yo no puedo caer. Desesperación. Y luego a la gente, youtubers o gente que son influencers, cuando pierden seguidores, o sea, les pasa afecta. lo mismo, exactamente lo mismo que a Gloria Swanson. Vean esta película, que es considerado uno de los clásicos. No tengan miedo al clásico, no tengan miedo a ver una película en blanco y negro. Aunque sea una peli de hace 75 años. Exacto. ¿No? Lo que está contando es lo que estamos viendo actualmente con la gente que está en redes sociales y de repente pierde seguidores, con la gente que es influencer y pasa algo, X cosa, y ya no la dejan de seguir. Como incluso hay veces que vemos esa degradación que vemos en Gloria Swanson, esa degradación casi en directo, que ves que va a platós a hacer cada vez cosas más inverosímiles y a contar cosas que dices, pues esto es mentira, seguro que es mentira, es que se te vea una legua, pero claro, es la necesidad de estar ahí, de seguir en el candelero que se llama, es lo que les mueve a hacer cosas inverosímiles, como pasa en esta película. Por favor, El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder, sin haber intentado este top ser como muy así, ¿no? Como muy culturetas, ¿no? De empezar a películas antiguas que creo que de principio tiran un poco atrás, ¿no? Sí. Bueno, hemos intentado... Suele pasar eso, ¿no? Que la gente lo que pasa de 3 o 4 años ya no mola, ¿no? Pero bueno, aquí al final sí que nos dirigimos a la gente que suele gustar del cine, entonces esperemos que alguien haya llegado a este punto, que os haya gustado este top, ¿no? Que ya llega a su fin. Y como siempre os invito a seguir el canal, de Óscar Sonidos y Visiones, nos buscáis en iVoox también, y que dejéis los comentarios de si os molan este tipo de tops, si os aportan pelis que os gusten, que de este estilo podrían entrar en este top, que nos contéis que estáis ahí, que siempre va bien para también que llegue a otra gente que siempre gusta. Y nada, yo creo que por hoy hemos dejado un buen top, ¿no, Óscar? Sí, espero que por lo menos lo que hemos dicho al principio, que haya servido para darle alguna idea a alguien y decir, oye, es que no sé qué ver hoy, es domingo, está lloviendo, ¿qué hago? Si alguna os animáis a ver alguna de estas pelis, contádnoslo, porque siempre hace ilusión y dices, ostras, esto os ha servido porque ha ayudado a alguien a decidirse a ver alguna de estas pelis, y contadnos qué os ha parecido. Y nada, nos vemos en el próximo, Óscar. Muchas gracias por pasarte y hasta la próxima. Nos vemos.